Entonces vamos a revisar por las dudas que tienen el ejercicio de la tabla 6. Vamos a mirar la parte del cilindro. Entonces, bueno, el cuerpo, el cilindro, pues tiene unas fórmulas que nos va a permitir hallar el volumen, el área lateral y el área total. Tenemos que tener en cuenta que para poder encontrar esos parámetros, pues tenemos que conocer las dimensiones de ese cilindro. Entonces, aquí ya le están dando unas indicaciones de cómo determinar esos parámetros. Entonces le mencionan un parámetro que es la altura, una variable que es la altura de ese cilindro, y le están mencionando que va a ser igual a la base de la longitud de la circunferencia, perdón, es igual a la longitud de la circunferencia de su base dividida entre 2. ¿Sí? Eso es importante para los que están haciendo el ejercicio de las tablas principales, tenerlo en cuenta para definir este otro parámetro que es la longitud de la circunferencia. Entonces, fíjense que ahí hay ya una relación, la altura con la longitud de la circunferencia. Entonces, eso tienen que no obviarlo. Muchos lo están obviando. Por favor, los micrófonos. Bueno, entonces, esta parte no la pueden obviar, ¿no? Espero que ustedes la hayan tenido en cuenta. La altura de un cilindro es igual a la longitud, esta parte, esto, todo esto. Entonces, tienen que revisar que lo hayan hecho esa relación bien, ¿sí? Entonces me confirman, hasta ahí ustedes lo tuvieron en cuenta, ¿no? Listo. Hola, ¿me escuchan? Tutora, una pregunta. Sí. Ahí ¿cómo se hace el procedimiento? La altura se multiplica por por 2 para que me dé la longitud. Lo que sí, claro, claro. Tiene que usted establecer esa relación. Entonces, O sea, usted, yo multiplico la altura por 2 para que me dé esa relación. ajá, usted tiene que definir, como les he dicho, decir H, ¿qué es H? Altura. De altura ¿Qué igual es L? ¿Qué es longitud. L? Longitud. Ajá. Longitud. ¿Sí? Luego hace la Como, relación. sí, Entonces, como ahí le dice, está altura diciendo. es igual a Ajá, longitud dividida entre 2. Es exacto. igual a la altura es igual a la base de la circunferencia. Ajá, la longitud de la Sí, circunferencia. sí, dividida entre 2. Ajá. Entonces, eso lo tiene que tener en cuenta y ahí va a encontrar la relación. No Ok. es, ahí saca la fórmula, una fórmula que le va, o una equivalencia entre altura y longitud. Porque yo lo hice de la manera que, o sea, puse altura es igual a longitud entre 2 y después multipliqué la altura por 2 y me dio la longitud. Porque ahí despejó la longitud, Sí, exacto. Ahí la despejé. está, ¿Está ajá. bien? Sí, Ah, claro, ok. porque ya usted estableció la relación. Y lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es que acá le están diciendo el valor de la altura. Entonces usted ya tiene ese parámetro, el valor de la altura. ¿Listo? ¿Qué otra cosa veo que no están haciendo o lo obvian o no en este ejercicio, en nosotros también las unidades de medida? Fíjese, las unidades de medida. Si usted le dicen centímetros, usted tiene que en sus resultados colocar la unidad de medida. Centímetros se escribe así. Metros, si le dicen metros, usted no, la abreviatura no es así, ¿no? Esto no significa metros. Esto está mal. Metros es igual a M. Solo M, no es, esto está bien. M, ¿listo?
para que lo tengan en cuenta y lo colocan en sus resultados. Por ejemplo, el volumen, aquí quedaría la unidad de medida, o sea, hacen la operación y la unidad de medida sería, ¿quién me dice? ¿Cómo sería la unidad de medida acá? De un volumen. Centímetros al cubo, ¿cierto? El cálculo, el valor que vayan a obtener, su unidad de medida va a quedar centímetros al cubo, ¿sí? La unidad de medida de esa área que van a calcular va a quedar centímetros al cuadrado. Esa es la unidad de un área, centímetros al cuadrado. Entonces, no lo omitan porque eso, de una vez el resultado no le va a quedar completo, esa respuesta. Y lo mismo acá en área total. Son centímetros al cuadrado. Estos son detalles que le pueden afectar a su respuesta, entonces para que se fijen. Entonces, bueno, ya ustedes pues en las fórmulas de volumen vamos a establecerlas. ¿Quién me dice cuál es el volumen del cilindro? Ustedes ya, aquí sin embargo, pues les comparto. Ya se las había, un momento. Tenía acá una gráfica. Entonces, fíjense, están viendo la imagen, ¿no? ¿Sí? Sí, señora. Ok. Entonces tenemos, por ejemplo, el cilindro. El cilindro, ya va, es, vamos a ver acá. El cilindro es uno de los cuerpos geométricos que estamos utilizando. Sí, hablo de cuerpo porque tiene un volumen, ¿sí? Fíjense que estas figuras, o bueno, cuerpos geométricos tienen un volumen, un parámetro adicional que es el volumen, ¿sí? No solamente área, sino volumen, se le puede hallar. Entonces, aquí, el volumen, pues tenemos la fórmula. Acá hemos llamado la altura, fíjense la altura, y esto es importante conocerla para dibujar el cilindro en GeoGebra. Entonces, fíjense la altura, tendríamos que tener en GeoGebra un puntico acá para que la distancia va a ser desde la base hasta ese punto, va a ser la altura. Y esos dos puntos van a ser fundamentales para hacer el dibujo el cuerpo en GeoGebra, ¿sí? Representar. Entonces, eso es H. Entonces, acá está H. O sea, tenemos que conocer la altura de ese cilindro y ya para hallar ese volumen, sí lo tenemos. Y acá está el área de la base, ¿sí? El área de la base. Tenemos que conocer el área de la base. Entonces, el área de la base es igual a pi r al cuadrado. ¿Listo? Esta R es el radio, ¿sí? El radio de la base, que es un círculo o una circunferencia. Entonces, en el enunciado no está el parámetro radio. Entonces, tenemos que buscar otra fórmula, ¿sí? Otra fórmula que nos permita encontrar ese radio. Ese radio es de esta circunferencia. ¿Listo? Entonces, para eso tenemos que ayudarnos ya en nuestra otra fórmula que tenemos que usar. ¿Quién me dice cuál es la otra fórmula que vamos a usar para hallar cuál es el parámetro que nos falta? Porque tenemos altura y para hallar la área de la base el parámetro que nos falta es el radio, porque pi es una constante, ¿sí? Y la conocemos, 3,1416, pero el radio no lo conocemos. Entonces tenemos que ayudarnos de otra. Ya.
de otra fórmula, ¿sí? Que es acá en áreas y perímetros. El área acá, vemos el perímetro, ese es el que nos va a servir. Sí, ven bien las imágenes, ¿sí? Las fórmulas, o están muy pequeñas. Las imágenes se ven bien, pero la fórmula sí bastante lejitos. Ahí. Esperen, lo desplazamos. Ya mejor, Ahí. profe. Ahí sí. Bueno. Entonces, para vuelvo, los ubico. Para este ejercicio, entonces, fíjense que hay que hacer el buen manejo de las fórmulas, ¿listo? Entonces ya esto, pues, ustedes, la idea, pues, aprendérsela de memoria no es lo importante es que la sepan manejar y que sepan distinguir cada uno de las variables que están involucradas, ¿sí? Entonces, como les decía acá, el perímetro es lo mismo que longitud de la circunferencia, ¿sí? Eso debe ser claro, que el perímetro de un círculo es la misma longitud de la circunferencia. Entonces, fíjense que este perímetro nos va a permitir, como conocemos la longitud de circunferencia, entonces podemos utilizar esta fórmula para encontrar esa variable que nos hace falta. Todos comprenden hasta ahí, ¿sí? ¿Es claro eso? Hasta el momento, bien, ¿sí? Ulises. Bueno, entonces... Sí, profe, yo le he entendido ahí, debo la fórmula ahí. Listo. Entonces, como tenemos el perímetro que ustedes ya lo pueden obtener por lo que les digo, porque en el enunciado le están indicando cuál es la altura, y a partir de esa altura ustedes pueden establecer la fórmula, o sea, relacionar esos dos parámetros, y finalmente pues pueden encontrar el valor de la longitud, ¿sí? Pueden encontrar el valor de la longitud. Entonces, a partir de esto, ya tendrían esas variables y ya sería solo determinar pues el radio, que es el que necesitan para hallar ese volumen. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que veo. Ya lo demás, bueno, miremos un momento lo del área lateral y la pregunta del área lateral. Espere. Acá. Entonces, acá pues lo amplio otro poquito. Entonces, fíjense que lo que estamos, acá está desglosado, ¿no? Este cuerpo está como por secciones. Entonces, fíjense que este cilindro, pues va a tener... ¿Pregunta? ¿Sí? Disculpe, profe, es que como empecé un poquito tarde, ¿usted va a hacer los procedimientos en GeoGebra también de lo que estamos ahí explicando? Sí, vamos a hacer la figura. Ah, bueno, listo, dale, profe. Profe, otra preguntita adicional. Usted esa información que tiene ahí, la verdad es que poco tiempo y el trabajo, ¿usted no le puede enviar esta hojita ahí que está mostrando al correo con todas las fórmulas? Sí, claro, yo le puedo pasar estas imágenes por este mismo Skype, ¿sí? Sí, muy amable, muy gentil, señora. Ah, bueno. Listo. Entonces, ¿quién me habló? ¿Ulises? Bueno, yo ahorita lo comparto por el chat de este grupo y ahí lo pueden descargar. De esta reunión. Listo. Entonces, Profe, muy amable. bueno, entonces fíjense cómo esas áreas que se están preguntando corresponden
cuando hablemos de área, pues estamos hablando de superficies, ¿sí? O sea, o de planos, en un plano, ya no nos pasamos como de un cuerpo que está en 3 dimensiones a 2 dimensiones, a planos. Entonces, fíjense estos planos. Cómo se descompone este cilindro y vean lo que obtenemos. Entonces, por eso ahí es donde resulta lo de área lateral, que sería esta, calcular esta área lateral y por eso habla de dos veces el área a la base, porque fíjense que ese cilindro tiene 2 bases, por decirlo así. O sea, tiene un círculo, un área en forma de círculo, un área de un círculo en la base y como una tapa, por decirlo así, que también tiene forma de círculo. Entonces hay que tener en cuenta que son 2 áreas. Por eso dice 2 áreas, 2 veces la área a la base. Esa sería la total. Bueno, esta es la fórmula de la área total. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular esas áreas? Área, 2 veces área a la base más área lateral. Entonces, área a la base, lo mismo, ya necesitábamos el radio, que ya sabemos cómo encontrarlo, y el área lateral sería esta fórmula. El área lateral, que sería 2pi por radio por altura, ¿sí? Todos esos parámetros ya los conocemos. Entonces ahí hallamos área lateral. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿O cómo? ¿Cuál es el área total? Entonces, como les decía, es la suma del área lateral más esta área de una de las caras, la superior, y esta área de la cara inferior de ese cilindro, o la base. Esa sería el área total. No sé si ¿Cómo? porque yo utilicé otra fórmula, estaba mirando la que tú tienes y es diferente a la que tú tienes. ¿En qué cambia? ¿Qué observa usted? ¿Por qué dice que es diferente? Porque ahí se agrega el radio y aquí el pi. ¿Y en su fórmula qué parámetro tiene? El área total es igual a 2pi por r más 2pi por r a la cara. Sí, por eso. Entonces, fíjense que lo que pasa es que aquí está como ay, espera un momento que no me deja borrar. Está como ya. Fíjense que lo está expresando lo está diciendo el área total, por cómo se compone, por qué áreas, por 2 veces el área de la base más área lateral, pero aquí mire abajo ya está traducido o ya está, digamos, ya está expresado esas áreas en términos del radio, lo que usted me está mencionando. Entonces usted me dice que el área total es igual a 2pi ajá, radio por altura más más 2 veces, pi por do- radio aclarado. 2 veces, ¿sí? 2 veces Sí, pi por, ¿sí? sí, señora. Es igualita, ¿sí? Usted lo que hace es sustituir a área de base por esto y área lateral por eso, y le va a quedar igualita a la que usted tiene. Listo, es igualita, solo que pues yo acá escribí, lo di en términos de área base y área lateral, pero es la misma. Bueno, y el volumen dice acá área base, pero es lo mismo. Tiene que sustituir lo que tengo acá llamado área base por pi al cuadrado acá, multiplicado por h, y esa es la fórmula del volumen. Sí, igual, la tiene igual. El volumen. Sí, señora. Ah, listo. Bueno, entonces, ya, ¿sí? Sí, la del volumen la tengo. Volumen es igual a pi
Ujú. Radio al cuadrado por la altura. Exacto, igualito. Bueno, entonces ahora vamos a mirar en GeoGebra. En GeoGebra aquí tenía unos inicios, vamos a borrar esto. Quiero que voy a hacer un ejemplo, así, cualquiera. Voy a dibujar un cilindro. Entonces, como les decía, para poder dibujar el cilindro, inicialmente, fíjense que tengo que tener habilitado la vista 3D, como les decía, porque ya no vamos a trabajar en un plano, sino ya, o en dos ejes, en el eje Y y en el eje X, sino ya va a entrar un tercer eje, ya vamos a manejar más de un plano, entonces tiene que estar activado la vista 3D. ¿Listo? Ya no va a ser 2 dimensiones, sino va a ser un cuerpo que está en 3. Ya va a tener un volumen ese cuerpo. ¿Listo? Entonces, aquí se activa, todos no hay dificultad, todos han podido ver esa vista 3D. Sí, señora, yo no tenía. Listo. Y vean que cuando usted le da clic acá, de una vez se despliega y el menú acá, cambian los iconos y ya me da otras opciones, como son para dibujar el cono, el cilindro, un cubo, ¿sí? Todo eso. Si yo le doy clic acá en esta vista 2D, la que trae, la vista gráfica que trae por defecto cuando uno abre la página, fíjense que es 2D y acá se despliega, ¿sí ve cómo cambia los iconos y las funciones que le permite hacer? Cambia, porque ya estamos trabajando en dos ejes, en el eje Y, en el eje X, en un plano, ¿sí? en dos dimensiones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dibujar el cilindro, que es la inquietud. Vamos a establecer el punto de la base. Vamos a decir que el punto A está en 0, 0, 0 y de ahí va a partir. Digamos que es un punto que está en la base de ese cilindro. Entonces, ahí ya lo escribí. Mire cómo se puede ver acá en el gráfico. Está acá. Y vamos a colocar, vamos a decir que la altura de ese cilindro, voy a colocar acá un texto, que H va a ser 20,5, por decir así. Sí, ok, entonces la altura de ese cilindro va a ser 20,5. Entonces voy a establecer ese otro punto que va a ir en la tapa, por decir, la tapa superior o la cara superior de ese cilindro. Entonces, para eso voy a establecer que, voy a poner H para, no, perdón, vamos a colocar mejor el número, 20, perdón, 20. Toca punto porque sé comas para separar. Ahí ya. 00, 20,5. Y, espera. Vea, ve. Y acá ya tengo el otro punto. Necesito 2 puntos para poder hacer generar ese cilindro. Un punto en la base y el otro punto en la cara superior de ese cilindro. Y finalmente vamos a buscar, en esta parte se despliega un menú donde me da la opción de cilindro. ¿Sí lo ven? Le doy clic en cilindro y escojo con el mouse, le doy clic en el punto A, clic en el punto B y me va a salir esta ventana pidiéndome el radio del cilindro. ¿Cuánto le vamos a poner de radio? Entonces vamos a decir que el radio nos dio, que ese es el que ustedes tienen que calcular y que digamos que da 6.
Y le doy OK. Y ahí ya tengo el cilindro. Hasta ahí voy a escribir acá cuánto es el radio. Es la otra variable. Dije que era 6. Acá no estoy usando una unidad de medida, pero si yo digo centímetros, todo en centímetros, todo en metros, bueno, las respuestas que vayan a colocarle las unidades de medida. Preguntas. Ahí ya tenemos el cilindro. Bueno. Bien. Entonces, no olvidar colocar las Profe, unidades de medida. haría ¿Sí? la lateral del cilindro, el área lateral en la pregunta. Esa es la Ajá, como más compleja. Usted selecciona el exacto. cilindro y ahí el área, ¿cómo le No, saldría? exacto. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que podemos verificar por GeoGebra, les voy a mostrar lo que podemos verificar por GeoGebra. Podemos verificar el volumen. El volumen se puede verificar. Entonces, usted le puede dar por acá, le da, o sea, clic en volumen y le da a la figura y él le va a arrojar el volumen. ¿Listo? Eso es uno. Entonces, cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, van a colocar cuál es el volumen del cilindro. Ustedes hicieron un cálculo con la fórmula, con los parámetros ya verificados y que están bien y que, bueno, que son el de altura y longitud. Ajá, y En la genera, B también le dice cuál es el lateral del cilindro, entonces ahí está como la sí, duda. sí. Entonces, volumen, ay, espera que se me perdió. Volumen, entonces da esto. También lo pueden verificar por acá. Da el mismo valor. ¿En qué unidades son las de volumen? ¿Quién me recuerda? ¿Cuáles son las unidades de volumen? Centímetros al cubo. Listo. Entonces no se les olvide colocar eso en su respuesta. Bueno, centímetros al cubo. Ahora dice el área lateral. Entonces resulta que aquí en GeoGebra lo que podríamos con este icono calcular sería esta área, lo que permite serían las áreas de esto. Esta área que estamos mostrando acá es la área de la base, ¿sí? Eso es lo que se puede, porque está sobre este plano. Esta lateral, no, por esta parte no se podría porque no es un plano, o sea, no es como este círculo que está sobre un plano que sería paralelo a este plano que vemos acá. Por eso sí lo deja calcular GeoGebra, que es paralelo a este plano, esto creo que es ZXY, o sea, este plano XY es paralelo como si se trazara acá otro plano y esa área sí la deja calcular. Pero esta, que es la lateral, no se puede hacer de esa forma, hay que hacer otro procedimiento. Sin embargo, como ustedes están calculando, voy a mostrar acá, en su procedimiento, ustedes tienen que hallar el área total del cilindro. Entonces, si ustedes me evidencian que su área, como en esta área total, deben calcular el área de las bases, si a ustedes el área de las bases les da igual a esta área, ya ahí me están comprobando que ese es el área de ese cilindro, o sea, ese cilindro que ustedes dibujaron sí coincide con el área de la base que ustedes calcularon para poder hallar el área total. Si esa sería como que, yo sí veo eso, yo puedo decir si esas áreas están bien calculadas. ¿Listo? Lo van a comprobar así. Ajá. Profe, y la pregunta, digamos, en el margen de error en los decimales, ¿de cuánto sería? No, pues siempre sí varía un poquito en cuanto a este número, ¿no? El que va después del punto, que en realidad es una coma. Yo les he resaltado, bueno, acá GeoGebra usa punto, pero debería ser una coma porque después de la coma es que siguen los decimales, las décimas, coma y las décimas siguen después de la coma. Entonces, lo que vaya después, si le da 0, no está bien, o digamos, si acá le dio 2318,1, también está bien, o 4. En el cálculo, sí, estoy hablando, y que ahí les dio, no es tanto. Ahí sí, si les da, por ejemplo, 2000,
2.300, en sus cálculos les dio 2.350, o sea, ahí hay un rango muy grande porque en GeoGebra les da 2.318 el volumen, o sea, hay algo ahí que está fallando. ¿Listo? A lo que me refiero, pues así, en los decimales, digamos, a su merced como le dio los 2.318,5. Sí. Un ejemplo, digamos, a mí me dio 2.318,73, un ejemplo, 73. Hay No, está diferencia bien. pero en decimales como de 20 decimales. Ahí hay algo también pero No, entonces pero el es que es sí, muy, no es tan, o sea, 18. no es tanta la diferencia. De pronto es que cortó el número, o sea, las cifras significativas las redujo y eso hace que varíe, pero no es tanto, no es tanta la diferencia. Listo. Entonces ya, ¿cómo vamos a hacer esa demostración? Que no podemos calcular, digamos, directamente por GeoGebra esa área lateral, pero sí podemos hallar las áreas de las bases. Con eso se comprueba que sí está aplicando en cuanto a las áreas, ¿no? Estoy hablando de las áreas. Sí coincide, por ejemplo, el área de la base con su cálculo, que aunque acá no hay un ítem que diga cuál es el área de la base, pero usted la tiene que calcular cuando está hallando el área total, ¿sí? Por lo que ya les expliqué, por la figura, les expliqué que para hallar esa área total tienen que hallar esta área base, esta otra área base, que es la misma, esta área es la misma que esta área, por eso es que se suman dos veces. Esta es la manera como lo van a comprobar. Con volumen y esta área. Estos dos valores se tienen que hallar por GeoGebra y compararlo con sus cálculos. Fíjense que si yo le doy clic, por ejemplo, acá, si ve que es la misma área, la de arriba, esta cara tiene el mismo que esta cara. ¿Listo? Preguntas. ¿Sí quedó claro, Will? Luis es el que me estaba preguntando, ¿sí? Sí, vale, profe, vale, muy amable. Ahí yo vi una explicación donde, pues ahorita no estoy seguro y no veo bien porque estoy conectado desde el celular, ¿Sí? pero digamos en la 2 4 en la quinta casillita donde despliega uno el círculo, ahí la ¿Sí? profesora anterior dijo que no las podía sumar listo, señor, la podía uno cuadrar, digamos, profe, ¿usted la podía desplegar? Disculpe. Esta. No, arriba en la donde está para bajar el círculo, para elegir el círculo o el donde el perímetro, el área, longitud, la parte Esta. eso, profe, al lado. Discúlpeme, al lado. ¿Acá? ¿O ABC? Saca el cilindro. Esta. Más a la izquierda, profe. A la 2, 4, a la Izquierda. 6. A la Espere. otra. 1, 2, 3, 4, 5. Esta. No, a la siguiente, profe, yo la decía a la otra. La donde A usted sí ver. dice, pegó el círculo. Este círculo. Ahí, al lado, profe. Ahí la Ajá. profesora dice instrucción a en una que vi y me quedé esa tarde mirándolo y ahí le da también la altura de lo que usted le puede dar para la creación del cilindro, profe, y usted lo explicó de manera diferente. No hay ningún problema en que uno lo haga. No. Hay varios métodos. Yo explico ese, pero hay varios métodos. El que a usted se le facilite. Lo importante es que cuando yo vea esta figura, las medidas sean las de su ejercicio, o sea, no me den valores diferentes, una altura que no es la altura que usted tiene. O sea, a mí, la forma como genera el cilindro es la que a usted se le facilite, pero lo que sí yo voy a verificar es que el volumen, la altura que usted colocó o el radio, todo coincida con su ejercicio y que estas áreas, estos valores que le dan aquí, el volumen y esta área de la base sean iguales o parecidos o muy cercanos a los que usted calculó. ¿Listo? Eso es lo que yo miro. Bueno, ok, profe, gracias, muy amable. Bueno, y Alexandra, ¿quedó claro el tema? Pues sí, profe, pues tengo no me arroja. La No verdad le creo, escucho. para mí,
concepto creo que me quedó más fácil por este lado que por la otra explicación de la otra tutora. Ah, bueno. Y no lo escucho muy bien, toca un poquito más fuerte que hable. Ahora me escuchas mejor. Ya. Sí, un poco. Espera. María Alexandra, ¿sí? Sí, pues Ajá. tutora, tal vez es que tuve algún error al momento de reemplazar la fórmula o no sé, pero los Ajá. resultados sí no me dan así Pues iguales. yo le recomiendo que vuelva, ya después de todo lo que le he mencionado, de esto se lo voy a compartir. Si quiere Y ver cuando está haciendo, ¿cómo? el volumen sí me da perfecto, o sea, me da bien, me queda bien. Pero el área sí, el área total así como tú No, lo pues con GeoGebra no podemos obtener el área total porque el área, o sea, como lo estoy mostrando, solamente me deja calcular esta área. Pero si le dan el área base, entonces ya por lo menos, mire, fíjese cuánto le da el área de la base de estas caras. Tienen que, si le da igual a la que usted calculó, entonces por ahí no es el error. Entonces ya sería mirar cómo está calculando el área lateral. ¿Listo? Profe, o Fíjese. sea que ahí tendríamos primero que hallar el área de la base porque no hallar, o sea, puede que el resultado que yo tenga, sí, lo que pasa es que yo no hallé el área de la base. Sí, usted Entonces, la tuvo que hallar, le digo en dónde la tuvo que hallar cuando usted halló el área total. Fíjese, cuando usted halló el área total, tuvo que haber hallado el área lateral, porque en la fórmula el área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base. Entonces, cuando usted revise en sus cálculos, revise que la pi r al cuadrado, que es este término, sea igual este término sea igual al que usted tiene en el cilindro en GeoGebra. Entonces, si le da igual, entonces ya no es, el error no está acá, sino ya es área lateral, que de pronto no multiplicó bien o la altura no tuvo en cuenta lo de la altura, no sé. Pero si el volumen le quedó bien, entonces no creo que sea eso, porque el volumen, vea que el volumen es área de la base por altura. No sé, de pronto es un error de calculadora ahora, sí, también. Muchísimas del gracias. uso de la calculadora. Bueno, Dale, muchas gracias. sí. ¿Quién, otra pregunta o otro ejercicio que quieran mirar? Así desmenuzar por partes. Tutora, Profe, el Dígame. ejercicio número 4, donde habla de otro cilindro, donde debemos calcular lo que le cabe al cilindro de tierra. Ajá. ¿Cuál sería el Este, parámetro que nos sirve ahí, que nos pueda ahí, generar esa capacidad de lo que pues hemos el visto? volumen, ¿no? Muy Debemos bien, hallar el volumen. exacto. Entonces, igual, ¿y qué forma tiene cuál es ese contenedor? ¿Qué forma tiene? José, hola. José, Tiene forma que sí, forma circular. no, recuerde la diferencia, ya les dije la diferencia entre círculo y los otros y el cuerpo geométrico. ¿Esto está sobre un plano o sobre 2 dimensiones o ya 3 dimensiones? ¿Cómo lo ven? ¿Qué forma tiene? ¿A quién se acerca? ¿Qué sólido ven ahí? ¿Qué estábamos ahorita haciendo? ¿Con cuál estábamos trabajando? Son 3 dimensiones. Por eso, ¿cómo se llama con el que estábamos trabajando? Esa figura, perdón, este cuerpo, o sólido también.
¿Cómo se llama? Me recuerda a alguien. ¿Cómo se llama este? ¿No? Ya se nos olvidó. Acabamos de hablar de él. Entonces, este que acabamos de hacer se llama cilindro, ¿cierto? Y cómo en este problema, cómo vemos la forma de ese contenedor. ¿Qué forma tiene? ¿O de una pirámide? De un cilindro, ¿cierto? Hola, ¿sí me están escuchando? Que no los escucho. Bueno, entonces si tiene, ¿qué nos dice el compañero? Ah, bueno, sí, para poder resolver, pues si conocemos el volumen, podríamos resolver la cantidad de tierra, listo. Entonces, como ya dominamos el cilindro, ya sabemos hallarle área, volúmenes, todo eso, entonces, ¿qué parámetro que necesitamos? Volumen. Entonces, calculamos el volumen, entonces ya sabemos la fórmula del volumen. Donde la fórmula del volumen es área de la base por altura. Conocemos la altura, ¿cierto? Ahí nos la dan en la figura. Y conocemos que el área de la base es pi r al cuadrado. El radio no lo da. A diferencia del otro problema, no tenemos que hallar radio porque ya nos dan el radio. Y acá les vuelvo y les resalto que no me... aquí pues hay, si quieren seguir manejando la unidad, esto es decímetro, ¿sí? Son decímetros. Si la quieren mantener, la pueden seguir trabajando en decímetros, las unidades espere, corro esto. Decímetros. Pueden seguir trabajando en decímetros, aunque esto también es lo mismo que tuviéramos 70 centímetros, ¿sí? O esto es lo mismo que tuviéramos 0,7 metros, ¿listo? En el problema no le dicen que cambie la unidad, no, o sea, lo único que quieren es que les indiquen, acá me quedó una imagen. Dice que cuánta tierra cabe en el contenedor para que Francisco pueda, ahí le cambiaron el nombre, para que Francisco pueda realizar el cultivo, ¿sí? Es lo que le pregunta, pero no le dicen que deme el resultado en otra unidad, no. Si ustedes quieren seguir trabajando esas unidades, las siguen trabajando. Si la quieren pasar a centímetros, también lo pueden hacer. No, yo quiero dar la respuesta en centímetros, lo pueden hacer, no hay problema, ¿listo? O sea, igual, no quiero dar la respuesta de la cantidad en metros, también. Pero bueno, tener claro que como esto... Acá dice, demuestra el desarrollo de la figura con GeoGebra. Lo que ustedes trabajen acá tiene que coincidir con la figura. ¿Qué he visto yo? He visto que hicieron los cálculos con decímetros y en la figura lo cambiaron a metros. Entonces ya la figura va a cambiar. Los cálculos van a cambiar el valor del volumen, porque no es lo mismo usted expresar en decímetros a expresarlo en metros. Entonces, eso es importante. La figura tiene que mantener las unidades. Si estoy trabajando en decímetros, tiene que en GeoGebra escribir 7, no escribir 70. O sea, yo en GeoGebra no puedo ver que la altura de ese cilindro sea 70 centímetros y en su cálculo usted lo hizo con 7. Sí es claro esa parte, esa indicación. ¿O no, o los confundí? ¿Me confirma? ¿Qué quiere decir? Que se mantenga las unidades de medida tanto en GeoGebra como en
como en sus cálculos, ¿sí? Sí, trabajen lo mismo, trabajen. No conviertan la medida, si ustedes habían trabajado con decímetro y en GeoGebra hicieron la figurita, ¿sí? Pero me colocaron que eras aquí el radio, no me pusieron 3, sino me pusieron 30, ya esto es diferente, ¿sí? El volumen le va a dar diferente en GeoGebra. Y me colocaron que la distancia acá al punto que va acá, 70. Entonces, esto lo hicieron en GeoGebra y esto lo hicieron. Esto usaron estos parámetros en GeoGebra y esto lo hicieron en los cálculos, en la fórmula. Entonces, usaron 3 y 7. Entonces, no, tiene que ser igual. ¿Listo? Esa es la observación de acá. Y bueno, y acá pues ya es más fácil graficar en GeoGebra porque usted tiene ya la altura y tiene el radio, no tiene que hacer más cálculos. O sea, en cuanto podemos hacerlo en GeoGebra, porque el cálculo que tiene que hacer pues es el volumen, ¿no? El volumen le va a permitir hallar responder la pregunta, responder la pregunta A. ¿Listo? Preguntas. Vamos a hacer, ese sí es igual para todos. Las unidades son Profe, las mismas. ¿Digo? Las medidas son las mismas. Radio y Joan se conectó. Cuénteme. profe, allá anterior Sí. a ese ejercicio que usted estaba mostrando, hay uno que dice que a la mitad de la altura, eso sería, en la fórmula dice L sobre 2pi, 2 por pi, no me acuerdo lo otro que sigue, entonces yo lo multipliqué también por la mitad. Ahí me quedó bien, ¿cierto, profe? Es que no me recuerdo bien cómo. El del gorro no, el del triángulo. ¿Sí? ¿Dónde está? El del triángulo. Sí, sí, profe, dice uno que es la altura, al final es la altura dividida en 2 por la altura, algo así es que dice. Que tiene Le que da hallar el área. Sí, a ver, el mío el número era 59,4. sí, el triángulo. Yo en la fórmula hice L sobre 2 por pi. Y pues como es 2 por pi, yo lo multipliqué ese 2 por otro 2 porque está dividido a la mitad, ¿no, profe? Pues considero que así sería la interpretación. En donde, es que no sé, ¿es una figura o es lo del gorro, el ejercicio del gorro? ¿Cuál es el que usted me dice? Que no lo veo. Pues la verdad no lo tengo presente, pero más o menos dice así que la Pero altura del, ¿qué le creo que pregunta? es de un cilindro, la altura del Qué cilindro pena. es dividido a la mitad de la, yo no sé qué, más que es igual a la altura de 5 el número de 1,4. No, pero es que ese es Qué el que pena, acabamos de tutora. explicar. Sí, cuénteme. No, a relación compañero, creo que él habla de cilindro. Sí, ya lo acabamos de explicar Sí. y usted me dijo que ya le había quedado claro, no entiendo. No entiendo por qué me vuelvo a preguntar. O sea, ese ya lo hicimos y usted me dijo, ya me quedó claro lo del área lateral, el área total. Entonces, Sí, no sé. pero lo que quiero nada más darle a entender es que si yo lo multipliqué ese por 2 como está dividido, me quedó bien. Eh, como está dividido, sí, en ese momento le dije, voy a volver a retroceder acá. Creo que yo hice, mire, acá yo le hice es que usted no me está viendo, usted está por celular, ¿sí? Si quiere, cuando esté en su casa, va a ver que yo le expliqué lo que usted me preguntó. Vea el video y Sí, va a señor. ver lo que yo le respondí. Listo. No, de resto sí he entendido todo, profe, perfecto, la verdad. De Bueno. resto sí, solamente quería preguntarle era eso, que si cuando lo dividí por 2 y lo multipliqué por 2 a la vez, que me daba 4 por pi, pues me quedaría bien, pero solamente es eso. Pero yo siempre, o sea, lo que le resalto ahí es que plantee, no lo deje así al aire, no, que primero multiplico, no, usted defina, su altura es tanto,
su longitud es tanto y muestra por qué está, o sea, no lo escriba que primero divido, no, tiene que, esa parte que yo ya en el video, cuando vea la grabación, yo le dije que tenía que definir ahí, ¿listo? Entonces, no lo deja así al aire, que primero lo multiplico, luego lo divido, no. Siga un orden y para eso existe lo de el lenguaje algebraico, que se lo hemos resaltado, se lo resaltamos en la unidad 2, que es para traducir eso que usted me está diciendo, tradúzcalo en una fórmula. ¿Listo? Eso ya se lo expliqué ahí en el video. Entonces, voy a volver otra vez a lo del cilindro que me dijeron, el otro cilindro, que si se fijan, ya ustedes no tienen que hacer cálculos para poder dibujar porque ya le están dando los parámetros. Te voy a quitar esto. Ya le están dando los parámetros, entonces ya no necesitan. Simplemente, mire, acá yo ya tengo un punto A. El punto B, como les decía, va a estar definido por una altura. Vamos a decir que ese contenedor es, ahí dice que 7, digamos que 10 centímetros, o bueno, decímetros, es 10 decímetros. Y que entonces yo acá tengo que escribir el otro punto que es 10 decímetros. Están sí, que coincida lo que ustedes tienen en el ejercicio. Si están 10 decímetros, yo tengo que colocar 10 acá, ¿sí? 10. Y ahí ya ajusté la altura de ese cilindro. ¿Qué me falta? El radio. Vamos a modificar el radio acá. Vamos a decir que el radio de ese... Vamos a decir que el radio es de ese contenedor, es de, no sé, 4 decímetros. 4 decímetros. Entonces, acá el cilindro, yo ya tengo el punto A, punto B y el radio es de 4. Listo. Entonces ahí ya tengo el contenedor. Ese es mi contenedor. El del problema, ustedes pues ya lo ajustarán a su acá está, ya lo ajustarán a lo que ustedes, pero para mí mi ejercicio es 10 decímetros y el radio es 4 decímetros. Listo. Entonces ya tengo acá mi contenedor en forma de cilindro. Y cómo sé cuánta cantidad, entonces habíamos dicho con el volumen. Fíjense que aquí ya me dio la respuesta. Esto está en decímetros. Voy a calcular el volumen. Otra forma es dándole clic acá y fíjense que escojo este y luego le doy clic a la figura y ya tenemos el volumen. ¿Listo? Entonces el volumen de este cilindro es este. Pero lo que les digo, si yo trabajé en decímetros, sigo con la misma unidad. Entonces le va a quedar así, 62 centímetros. Aquí es espérame un momento. Centímetros. Te vamos a colocar acá centímetros al cuadrado. Listo. Este es el volumen. ¿Me lo dio? Pero yo coloqué 62 y 65. ¿Listo? No es al cuadrado, es al cubo, porque es volumen. Volumen al cubo. Volumen. Listo. Ya esa es la respuesta. Entonces, esto tienen que, esa es la cantidad de este cilindro, ¿no? De este contenedor, la cantidad de arena, y yo lo estoy demostrando, lo demostré con GeoGebra. Entonces ustedes tienen que
igual, con sus unidades con sus dimensiones que le dieron en el problema, hacer lo mismo y dar su respuesta. ¿Listo? ¿Qué otra inquietud? ¿O ya quedó claro cómo vamos a utilizar GeoGebra? La idea es generar la figura y los parámetros que podamos. En este caso el volumen lo puedo verificar, vea, de esta forma. Y el cálculo pues sería ya con la fórmula que ustedes conocen, que es la del cilindro. Esa es la metodología. Espero que en los otros problemas hagan lo más similar posible, que sean respuestas completas, no las unidades de medida en los resultados. Y básicamente es así el trabajo para entregar. Casi todos los problemas son así. Y, ojo, no todos tienen que hacer, o sea, de acuerdo a la guía, no todos tienen que generar en GeoGebra la figura. Por ejemplo, acá, miremos acá en la primera tabla. En la primera tabla no todos dicen, en esta primera no dicen que tienen que hacer la figura en GeoGebra. Aquí tampoco dice que lo hagan en GeoGebra, que sí hagan, que demuestren con una gráfica, traduzcan esto con un esquema, pero no tiene que ser en GeoGebra, ¿listo? Acá sí lo piden, en este sí, vea, lo piden, tienen que hacerlo. En este también lo pide, vea, en este también lo pide. Y en este también, en el de los gorros. Para una fiesta había hecho unos gorros, no piden GeoGebra, no es necesario hacerlo en GeoGebra, ¿sí? Que fíjense las instrucciones que se dan en la guía. No lo piden en GeoGebra. Y sí lo piden. Listo. Entonces, eso sería pues las aclaraciones. Espero que les sirva para que mejoren y que ya consoliden sus trabajos, su trabajo individual, puedan ya generarlo. Y sería eso pues los temas de hoy. Bueno, voy a compartir. Profe, Sí, diga. muchísimas gracias por su tiempo, No, por la tranquila, disponibilidad de explicarnos. para eso estamos, para ayudarlos y para mejorar ese aprendizaje, pues hacerle seguimiento a ese aprendizaje. Voy a compartir acá la asistencia y la evaluación del CIPAR, ¿listo? Profe, una preguntita, qué pena, saliéndonos del tema. ¿Sí? La evaluación, el cuestionario de geometría se abre el día 10, ¿cierto? Y cierra este mismo día. No, le dan ahí como unos 3 días, pero ya le confirmo que no tengo acá la agenda. Ya le digo. Ya le confirmo cuántos días le dan. No. Pero sí, no es un solo día, dan como 2, creo. Ya. Ok, esa era la duda que tenía. Entonces, permítanme, voy a enviar la asistencia y la evaluación del CIPAS para que ustedes llenen los formularios. ¿Dónde tengo? Entonces voy a pasar la asistencia
por el chat. ¿Me confirman si ya pueden ver el enlace en el chat? Esto quedó... Sí, señora, ya se puede ver. listo. Y Sí, ahora señora. por favor, lo diligencian y en este momento y la evaluación del CIPAS. ¿Cómo se llama el CIPAS? Es CIPA tarea 4, geometría, parte 2, la parte 2. Tarea 4, geometría, parte 2. Y mi nombre es Liliana Bautista. Ya, el segundo enlace es el de evaluación del CIPAS también para diligencia. Diana, sí, cuénteme. Puede hablar. No, profe, fue que se me activó la manita, disculpe. Diana, sí alcanzó creo que ya Sí, ingresó a ya, final. sí, profe, ya sí, ya pude resolver todos los errores que tenía y ya pude graficar. Muchísimas gracias. Ok. Pues, sin embargo, si veo que ingresó pues tardecito, pero esto quedó grabado. Entonces, sí, Sí, que es profe, es que algo tenía pequeño. problemas de internet, sí, yo lo voy a volver a mirar. Sí. Más que todo era lo de la parte de cilindros, lo que se tocó el tema. Pero Ok. pues también se dieron unas instrucciones para los demás, para que lo tengan también en cuenta, los demás ejercicios. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, entonces ya vamos terminando. Diligencien los formularios y pues ya nos quedan, hoy voy a dejar unos mensajes por el foro, algunos que me han pedido, pero de todas maneras recomiendo ver estos CIPAS porque acá doy muchas instrucciones que les sirven para todos en general. Son detalles, pero que hay que tenerlos en cuenta para que queden bien esos ejercicios. Bueno, entonces voy a detener la